sintetizar rápidamente cuál es el origen del pensamiento filosófico. Planteémoslo de otra forma, ¿ya? Con la pregunta que nos habíamos planteado nosotros. ¿Cuál es el paso del mito al logos? Vamos a ver. Les dije yo les iba a ir preguntando. Vamos a ver, Nicolás. Primero tendría que explicar lo que es el mito, así que mito es lo que explica. Ya, deme un por segundo qué. entonces. Espere, antes de que se me acelere un ratito. Vamos, ayúdeme con mito. Si es que vamos a empezar desde ahí, entonces ayúdeme con la explicación de mito, ¿ya? Ahí sí, Nicolás. ¿Qué mito le da o sea, el mito nos dice el porqué de una cosa, o sea, si buscamos una pregunta sería mito. No del todo, pero bueno, aquí hay una pregunta, obviamente hay una inquietud. ¿Qué me dice Dylan? Son relatos que quieren justificar las preguntas que se hace el humano. Relatos. Ya, muy bien. Si usted se pregunta por algo, no es que es un mito, sino que la forma en la que usted contesta puede ser un mito. Si es un relato o una narración que lo que intenta es simplemente justificar, no explicar, no delimitar, no describir, sino solo justificar la realidad, entonces a eso le llamamos mito. Ejemplo, me caí levantándome de la cama. Debe haber sido Dios que me está dando una señal, por eso me caí de la cama. ¿Sí? Es una justificación. Y a esta justificación le llamamos justificación mítica porque detrás no trato de explicar mucho. ¿Sí? Mucho ojo con esto. Yo no me veo ninguna creencia de ustedes. Simplemente es una forma de explicarles. Si, por ejemplo, cayó un rayo y cayó muy cerca, decimos seguramente Zeus estaba enojado con nosotros, por eso sucedió. Pero de fondo, ¿qué quiero decir con esto? Los mitos no son fantasías o falsedades, sino que son formas de explicar sin que medie la razón. Simplemente justificamos las cosas. Entonces, algo pasó, ahí ponemos a un Dios. Algo no entendemos cómo funciona, ahí le ponemos a un Dios. ¿Sí? Algo más sobre los mitos. ¿Alguien más que quiera aclarar algún punto más sobre los mitos? Algo más que hayamos visto y sea necesario recabar. Utiliza lenguaje simbólico y alegórico. Esto es muy importante. El lenguaje que utiliza no es el lenguaje de la matemática, no es el lenguaje de la lógica, es un lenguaje simbólico Y alegórico. y alegórico. Esto es muy importante. Entonces utilizamos un lenguaje donde cada una de las cosas no significan directamente lo que se está diciendo, sino que significan algo más. Ejemplo, el mito, bueno, como ustedes quieran llamarlo, pero el origen de Adán y Eva. ¿Qué trataba de explicar Adán y Eva? Si ustedes creen que existieron, no me digan eso. Pero dígame, Anthony. De la creación creó al hombre y a la mujer y de que ahí ellos cometieron el pecado al haber comido del fruto del árbol. Eso es más lo que nos... Ya, ese es, uy, aquí he cometido un error, perdón. Ya, ese es propiamente, digámoslo así, el cuento, ¿no? O si ustedes creen que existieron, lo que existió, simbólico. Ahora, ¿qué trata de retratar? Dos cosas. La creación del hombre, de la mujer, la costilla del hombre, lo que sea, pero más que eso, trata de explicar la creación del pecado original. Porque nosotros tenemos bien y tenemos mal, ¿sí? ¿Por qué razón creen ustedes que se les ocurrió dar este lenguaje simbólico y alegórico a esta explicación? Partamos de una idea. Dios nos creó a imagen y semejanza, por lo tanto no debíamos tener ningún tipo de mal. ¿Por qué somos entonces, hay personas que son malas o consideramos que el mal existe en la realidad? No supieron la forma de explicar, entonces se inventaron un cuento donde les explicaban directamente
que el pecado original se fue por la desobediencia de este grupo de personas y así comienza todo. Pero de fondo hay algo más que se quiere explicar, ¿sí? Entonces, ese es el lenguaje simbólico y alegórico, cuando utilizamos cosas que significan algo más. Los griegos utilizaron muchos de estos lenguajes simbólicos, por ejemplo, las fábulas de Esopo. Esopo era un griego que generó estas fábulas para dar otro sentido. Por ejemplo, Homero en la Odisea, la Ilíada y toda la conformación del proceso de la construcción del pensamiento griego, los mitos de la creación griega y todo lo demás. Anthony. Nada, listo. Ya, ok. Entonces, esto en cuanto al mito. Ahora, vamos con la explicación de logos. ¿Qué era el logos? Es la razón. Ya, vamos a ver, deme un ratito. Ayúdeme. Diana Vélez, cuénteme, cómo definíamos nosotros logos? Ay, no me acuerdo. Pero debe haber anotado. No me diga que no está anotando. Vamos a ver, Darío Benalcázar. ¿Cómo definíamos logos? Logos. No. Alison Barrera, ¿cómo definíamos logos? Como argumento. Perdón, un poquito más alto. ¿Qué me dice Alison? Como argumento. ¿Están los argumentos? Sí, por ahí atrás están los argumentos, pero ¿cómo lo definíamos? Victoria. Es una palabra griega. Sí, es una palabra griega, pero ¿cómo lo definíamos? A la razón. Tiene que ver con la razón, pero la definíamos de una forma. ¿Por ahí alguien se acuerda? Argumento. No es argumento, tiene que ver con los argumentos, pero no. Da un argumento buscando la realidad, describiéndole. Sí, pero la definición que yo les dije, con esta definición vamos a trabajar para hablar de logos. Daniel Cedeño. Logos. Vamos a ver. ¿Qué era? Cuestionamiento y crítica. Tiene que ver con el cuestionamiento y la Discurso crítica. racional. Discurso racional. Así definíamos nosotros. Discurso racional. Obviamente está todo lo que ustedes han dicho. Yo no digo que no. Pero principalmente, no se olviden esto. Es el logos, el discurso racional. Aquel discurso que no está permeado por la justificación de la realidad, sino principalmente por la razón. ¿Ya? ¿Y qué significaba discurso racional? Aquí sí ya vamos con lo que ustedes estaban diciendo. ¿Qué significaba que sea un discurso racional? Que se utiliza, obviamente, la razón. ¿Sí? Evidentemente se utiliza la razón. ¿Qué más significaba discurso racional? Estaba permeado la argumentación. ¿Perdón? Argumentos verificables. Argumentos, argumentación, que sea verificable, que yo pueda decir si es verdadero o no. Se elimina lo simbólico, lo alegórico. Hasta ahí llegamos nosotros. Ahora, ¿cuál es el paso del mito al logos? Ya teniendo estas dos definiciones. ¿Cómo se da el paso de esto a esto? Ahí sí el cuestionamiento y crítica del mito. Perdón, de nuevo. El cuestionamiento y crítica del mito.
El cuestionamiento y crítica del mito, exactamente. Alguien me dice que, ya, ok. Del cuestionamiento y crítica de los mitos. Llega un momento en la historia de la Grecia antigua que no nos conformamos. El ser humano dice, no puede ser posible que solo en base a la justificación de los dioses y que los dioses lo hayan hecho todo. A ver, no. Debemos encontrarle sentido último de las cosas. Debe haber algo más. Ese momento comenzamos a cuestionar los mitos. El momento que comenzamos a cuestionar los mitos, comenzamos a implementar argumentos que estén fuera de estas consideraciones y que puedan ser comprobables, que puedan ser verificables, que tengan sentido. Por lo tanto, dejamos de lado estas explicaciones y comienza aquí, en este momento que comienza a darse este discurso racional, comienza la filosofía. Y por lo tanto, el pensamiento filosófico como tal, para los griegos, comprende las siguientes características. Si ustedes se dan cuenta, aquí sintetizamos todo lo que vimos en la clase anterior. Ahora, cuando la filosofía comienza con la pregunta, a preguntarse, ¿por qué funciona esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se da? No puede ser que sea un Dios, tiene que haber algo más. El pensamiento griego, entonces, tiene ciertas características propias de este pensamiento. Vamos a irnos planteando esta perspectiva y vamos a ver las características. El pensamiento griego se caracteriza por lo siguiente. Primero, el pensamiento griego, esto que se llamará filosofía, intenta conocer la realidad. Ustedes dirán, los mitos también intentan conocer la realidad, pero trata de conocer la realidad, cuáles son sus causas, qué realmente inicia toda la realidad. Además de esto, el pensamiento griego habla sobre los fenómenos. ¿Alguien comprende la palabra fenómeno? ¿Qué significa fenómeno? Los fenómenos. Algo fuera de lo normal. No, justamente esa es la perspectiva a veces que nosotros tenemos, ¿no? De fenómeno, algo que no es acorde a lo normal. Pero ¿por qué, digámoslo así, nosotros vemos algo fuera de lo normal, nos llama la atención? Los fenómenos en realidad son aquellas cosas que nos llaman la atención. Si llamamos fenómenos de la naturaleza, obviamente no son fuera de lo normal. Un rayo no es fuera de lo normal para nosotros, ¿no es cierto? Un temblor no es fuera de lo normal, pero tal vez para ellos en esa época sí, llamaba la atención, entonces no teníamos explicación y por eso se generaron los mitos. Ahora, esos fenómenos de la naturaleza, lo que llama la atención a nuestros sentidos, que quiere decir directamente fenómenos en griego, eso que llama la atención de la naturaleza debe ser explicado. Se debe explicar los fenómenos de la naturaleza se explican a partir de causas naturales, no de cuestiones fantásticas ni de cuestiones tampoco míticas, es decir, de explicaciones de los dioses, sino desde causas propiamente de la naturaleza. El universo se rige por leyes cognoscibles. Nosotros podemos conocer todas las leyes de la naturaleza. Ahora ustedes pueden decir, pero no puedo conocer todo el universo. No, obviamente hay muchas cosas que no puedo conocer. Que no tenga el tiempo para conocer no quiere decir que no la pueda conocer, por si acaso, para los filósofos. Les pueden decir, hay muchas cosas que no están explicadas. Sí, que no estén explicadas no quiere decir que no tengan explicación. Eso es lo que dice la filosofía. Todo se puede conocer. Se eliminan a los seres superiores. Otra característica, y la última, es que toda explicación de la realidad, toda explicación de la realidad debe ser contrastada.
y verificada. Esto ya veíamos nosotros. Así cerramos realmente el inicio de la filosofía con estas características. Y ustedes recuerden que propiamente la filosofía, su característica, la característica propia de la filosofía es el preguntarse. Nosotros al principio veíamos que hay un sinnúmero de preguntas. Hay un filósofo alemán que sintetizó todo esto en algunas preguntas. Les voy a poner la fecha porque si no después me dicen que Kant es griego, entonces yo ya entro en crisis ahí. Este filósofo, las preguntas básicas, las planteó Immanuel Kant, es un filósofo alemán. Voy a poner la fecha, como les digo, para que no me vayan a decir que es griego. Kant. Vivió del 1724 al 1804. Este filósofo planteó que la filosofía realmente tiene 4 preguntas básicas, que todas las preguntas de la filosofía se pueden englobar en estas preguntas. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué debo hacer? Que es la pregunta de la ética. ¿Qué puedo esperar de la realidad? ¿Y qué es el hombre? No se olviden copiar estas preguntas, ténganlas por ahí. Siempre estaremos recurriendo a esto porque Kant es uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos, obviando a los clásicos, que ha tratado de sintetizar toda la filosofía. Tiene algunos textos importantes como ¿Qué es la ilustración? Es un texto corto bastante explicativo de lo que es propiamente la ilustración y la búsqueda de la luz, es decir, el conocimiento, y va planteando algunas de las perspectivas fundamentales. No es un filósofo griego por si acaso. Ahí le repito varias veces porque pongo que el filósofo griego es el que planteó tal cosa y por ahí asoma Kant, así que mucho ojo con eso. Sino que Kant trató de retomar las preguntas fundamentales de la filosofía en general, sobre todo recurrió a los griegos y sintetizó en 4 preguntas todo el pensamiento de las preguntas filosóficas de manera general. Bien, ¿alguna inquietud, alguna duda? Con esto cerramos el tema que se refiere al origen del pensamiento filosófico como crítica al pensamiento mítico. ¿Alguna inquietud, alguna duda? Para ya entrar directamente a los filósofos. Bien. Este es el origen entonces del pensamiento. Así nace la filosofía. Y nace con el pensamiento de los filósofos llamados cosmólogos, físicos, presocráticos. Vamos a ver a qué se refiere. No se olviden poner el siguiente tema. Nuestro siguiente tema, ¿cómo se titula? ¿Cuál es el título del siguiente tema? El pensamiento filosófico como esfuerzo para explicar los fenómenos de la... Ya, entonces vamos a ver este pensamiento filosófico que ya más o menos entendemos cómo se inició y los vamos a ir contrastando con la perspectiva principal de lo que se refiere propiamente al pensamiento ya ligado para explicar los fenómenos de la naturaleza, cómo estos pensadores lograron explicar la naturaleza. Los vamos a dejar planteados, no tenemos tantísimo tiempo, pero vamos a plantearnos algunas consideraciones. La pregunta fundamental es, ¿de dónde proviene todo? ¿De dónde se originó el universo? ¿De dónde creen ustedes que se originó el universo? ¿El Big Bang? Bueno, esa es una De la teoría, ¿no es creación. cierto? Perdón, Nicolás. De la creación.
De la creación, ya, bueno, tratemos de evitar un poco los mitos y vamos un poco más a explicaciones concretas. Pero bueno, eso es una explicación, la creación. La evolución. La evolución nos permite llegar hasta el punto donde estamos, pero eso no es un principio. Un principio es el origen de toda la realidad. Por ejemplo, el Big Bang es la primera explosión de todo el universo y se fue expandiendo. Ahora mi pregunta es, ¿quién puso las partículas para que exploten? La ciencia dice nadie, porque eso es infinito. Hawkins dijo al principio, sin cantar, Anthony, no le prenda el audio. Ahí en Stephen Hawking al principio decía y se preguntaba, a ver, el universo viene de la explosión primera. ¿Quién puso las partículas? Al principio Hawking dijo, ese puede ser Dios. ¿Sí? Puede ser Dios quien haya puesto las primeras partículas para que se dé todo. La explicación de la ciencia no es contraria a la explicación de la religión. Luego Hawking se contradijo y realmente dijo, no, no necesitamos explicación de ningún Dios. El punto es que el universo es infinito y es cíclico, entonces en algún momento el universo otra vez va a volver a una primera explosión. Esto es lo que se preguntaron los primeros filósofos. ¿De dónde proviene todo? ¿Por qué el universo es como es? Pero sobre todo, ¿de dónde proviene? El origen del pensamiento filosófico occidental está permeado por la explicación y la comprensión del universo. Estos primeros filósofos griegos tienen algunos nombres. Algunos los conocen, como les decía, como presocráticos. ¿Por qué presocráticos? Porque son los filósofos previos a Sócrates. Así de fácil y sencillo. Presocráticos. También los llaman filósofos físicos, porque su análisis era solo en cuestiones de la naturaleza. Entonces, todo el origen es desde la física. Y también los llaman cosmólogos. Cosmólogos. ¿Alguien sabe, cosmólogos, de dónde proviene la idea de la palabra cosmos? ¿Qué significa cosmos? Si hablamos de cosmólogos, esta palabra viene de una palabra griega, cosmos. ¿Qué significa cosmos? ¿Qué creen que significa? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Qué significa cosmos? ¿Alguien ha jugado en los cosmos? No, no han jugado las maquinitas. Bueno, ya no están para su época, creo, las maquinitas. Pero, ¿alguien la idea de cosmos? Por lo general, nosotros cosmos lo relacionamos con universo. La palabra cosmos directamente significa orden. Y lo vamos a entender como mundo ordenado. Para los griegos todo debía tener un orden. Y por lo tanto el universo debía ser cosmos. Debía ser ordenado. Y hablando de las maquinitas, lo que tenemos en los cosmos es una cantidad de juegos enlistados, es decir, ordenados. ¿Sí? Por eso se llaman cosmos. Y la palabra cosmos en griego entonces da la idea de orden, de que todo debe estar directamente ordenado. Vamos a ir cerrando aquí, no quiero que se cansen más, yo sé es la última hora y justo estar rompiéndonos la cabeza con estas cosas nos genera inquietud, cansancio y hambre. Entonces vamos a dejarlo ahí. Solo les dejo con esta inquietud. Uno de los primeros filósofos, y según Aristóteles, el primer filósofo es Tales, de una ciudad que se llama Mileto, de una ciudad-estado, ¿no? De una polis que se llama Mileto. Él considera que el origen y principio de todo es el agua. Les dejo la inquietud. ¿Por qué dice esto? No me lo contesten ahorita, no contesten esta pregunta hoy. Les dejo la duda para que piensen. ¿Por qué dice Tales que el agua es el principio? Bien, jóvenes, ¿alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún cuestionamiento? No. Nada. Todo claro. Bien, bueno. Como el agua. Eso espero. Claro como el agua, pero espero que no sea claro como el agua del Machángara nomás. Entonces ahí estamos.
Bien.